Parte 5. El escudo rojo. Justo antes de la fundación y el establecimiento de la NASA, hubo un importante acontecimiento histórico que contiene la clave para entender el motivo de sus mentiras, y la firma del Tratado de la ONU sobre la Antártida. Antes de analizar este acontecimiento, es necesario examinar la teoría del Big Bang. Y cualquier referencia histórica a dicho fenómeno antes de que la teoría fuera establecida en 1929, por Edwin Hubble, quien fue influenciado por el trabajo de Albert Einstein y Georges Lemay. Al rastrear las creencias y teorías sobre los orígenes del mundo que habitamos, a través de la historia, descubrí varios relatos creacionistas, principalmente de naturaleza similar a la visión abrahámica de la creación. También encontré varias obras de filósofos y científicos, como Aristóteles, Immanuel Kant, Johannes Kepler e Isaac Newton, que proponían una teoría de la naturaleza infinita del universo. Sin embargo, hay un texto que es anterior a todas estas ideas, la Cábala, una tradición de misticismo judío que se remonta al siglo XIII a.C., 1000 años antes de que viviera Aristóteles. Según la interpretación tradicional, se dice que tiene su origen en la época del Edén. El relato de la Cábala sobre el origen de la Tierra y el universo es complejo. Pero el resumen de su visión puede entenderse a través de su concepto de Ein Sof, que se traduce como interminable o infinito. La Cábala expone su historia de origen de esta manera. En el principio, el Ein Sof se replegó sobre sí mismo, creando un espacio vacío o vacuo, dentro del cual las fuerzas del Din comenzaron a tomar vida independiente. La contracción del Ein Sof resultó así en una purga de la áspera escoria que contenía todos los elementos del mal potencial del ser de Dios. El espacio vacío contenía así las fuerzas del Din y un remanente, el residuo o impresión de la luz divina. En este punto el Ein Sof emanó un rayo, que está representado en la primera letra del Tetragrámeten. Este rayo trabajó para organizar las fuerzas opuestas que ahora llenaban este espacio. Las fuerzas opuestas estaban juntas en un recipiente no mayor que una pequeña chispa. Este rayo causó la ruptura de la vasija y la formación de los planetas y trajo a la manifestación al hombre primordial. Moisés Nachmanides, un rabino cabalista del siglo XIII, resume esta historia de los orígenes, afirmando: solo hubo una creación física, y esa creación de una pequeña mota. Cuando esta mota se expandió, esta sustancia, tan fina que no tiene esencia, se convirtió en la materia que conocemos. Esto es sorprendentemente similar a lo que hemos llegado a conocer como el Big Bang. Universe Today nos ofrece un resumen sucinto del Big Bang. La hipótesis del Big Bang afirma que toda la materia actual y pasada del universo empezó a existir al mismo tiempo, hace aproximadamente 13.800 millones de años. En ese momento, toda la materia se compactó en una bola muy pequeña, de densidad infinita y calor intenso, llamada singularidad. De repente, la singularidad comenzó a expandirse, y el universo tal y como lo conocemos comenzó. Esta es la misma historia. Ambas presentan la idea de que, al principio, había un vacío, y entonces, apareció una pequeña mancha. A partir de ahí, comenzó la expansión de la materia, formando los planetas y el mundo que conocemos hoy. La única diferencia es que la Cábala está escrita en un discurso mitológico, y el Big Bang está construido en un discurso científico. Pero, dejando a un lado las elecciones estilísticas del lenguaje, parece que la Cábala había resuelto los orígenes del universo mucho antes que Einstein, Hubble y otros. Esto nos deja con dos conclusiones de este descubrimiento. 1. La teoría contemporánea del Big Bang ha probado la Cábala y sus enseñanzas. Todas las personas que creen en esta teoría deberían buscar un rabino cabalista para aprender más sobre lo que creen. 2. La teoría contemporánea del Big Bang fue robada de la Cábala, en cuyo caso ninguna de las dos es correcta y todo es una gran mentira. Volveré a esta historia de los orígenes, en breve. Pero, antes de hacerlo, es esencial que veamos algunas de las enseñanzas esotéricas de la Cábala. Cábala, en hebreo, significa recibir o recibir oralmente.
Las enseñanzas secretas y esotéricas de su misticismo fueron enseñadas oralmente, escritas en códigos, numerologías y símbolos. El simbolismo y la numerología son especialmente importantes en el misticismo cabalístico. Muchos libros de la Cábala son de naturaleza extremadamente críptica, especialmente el libro del Zohar, que se traduce como esplendor, y el libro de Bahía, que se traduce como iluminación. Se ha considerado que ambos textos están codificados con gematria, que es una forma de numerología, en la que las letras tienen números correspondientes. Un ejemplo muy conocido de gematria hebrea es la palabra chi, que se traduce como vivo, y está compuesta por dos letras hebreas que suman el número 18. Esto ha hecho que el número 18 sea un número de la suerte para los judíos. Y los regalos de dinero en múltiplos de 18 son muy populares. Los símbolos son igualmente importantes en la Cábala, y se han utilizado como método para transmitir el significado y sus enseñanzas secretas, desde sus inicios. Algunos de estos símbolos son ampliamente reconocidos. Por ejemplo, el árbol de la vida de la Cábala, o el cefiro, el hamza, o quizás el más famoso, la estrella de 6 puntas, el hexagrama, o lo que ahora se conoce como la estrella de David, y el símbolo que adorna la bandera de Israel. Se encuentra en los primeros textos de la Cábala, y su primera asociación judía se remonta al Códice de Leningrado de 1008. Es esta estrella de 6 puntas en la que me gustaría centrarme ahora. Porque, como ves, no siempre fue el símbolo de Israel. Tampoco es exclusivo del judaísmo. Para entender la historia oculta de este símbolo, debemos viajar primero al año 1760, cuando Mayer Amschel Bauer regresa a Frankfurt para hacerse cargo de los negocios de su difunto padre en materia de préstamos de dinero. Antes de su muerte, y en ausencia de su hijo, el padre de Mayer había montado un escudo de armas en la fachada de la entrada de la casa de contadores, para hacer honor a su nombre. El signo presenta un hexagrama sobre un escudo rojo. Fue por este signo que Bauer cambió su apellido. Roth es rojo en alemán, y Schild es signo en alemán. Así que adoptó el nombre y pasó a ser conocido como Mayer Amschel Rothschild. Cuando el negocio de Mayer comenzó a prosperar, debido a su descubrimiento de prestar dinero a los gobiernos, en lugar de a los individuos, reclutó a Adam Weishaupt para crear la Orden de los Illuminati, que se completó y estableció el 1 de mayo de 1776. Poco después, Weishaupt fusionó las doctrinas secretas de los Illuminati con la Orden Continental de los Francmasones, que fue fundada en 1717, y en gran medida pacífica hasta esta fusión. Luego pasó a establecer las famosas logias masónicas del Gran Oriente para que fueran la sede de los Illuminati. Al establecer esta orden, Weishaupt reclutó a 2000 seguidores, entre los que se encontraban los hombres más intelectuales de las artes, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Se les dieron las siguientes instrucciones para obtener el control. 1. Utilizar el dinero y los sobornos sexuales para obtener el control de los hombres en las altas posiciones. 2. Los colegios y universidades debían cultivar estudiantes que poseyeran habilidades excepcionales y formarlos específicamente en el internacionalismo. 3. Todas las personas influyentes debían ser utilizadas como agentes y colocadas detrás de las escenas de todos los gobiernos como expertos y especialistas. 4. Obtener el control absoluto de la prensa. Pronto comenzó el afán de control y poder. Enviando literatura a París para provocar los estallidos de la Revolución Francesa, el mensajero de Adam Weishaupt fue alcanzado por un rayo, revelando el texto contenido en su interior, que esbozaba los planes para provocar dicha revolución. Las autoridades bávaras se apoderaron del texto y el gobierno publicó los detalles de sus doctrinas en un texto, titulado Los escritos originales de la Orden y Secta de los Illuminati. Desgraciadamente, Europa no hizo caso a su advertencia y se produjo la Revolución Francesa, que hizo ganar mucho dinero a los Rothschild, debido a las leyes que limitaban los impuestos de la Iglesia romana.
En 1798, John Robinson, uno de los principales intelectuales de su tiempo, y profesor de la Universidad de Edimburgo, publicó el libro Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe, Carried On in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Secret Societies. De nuevo, nadie hizo caso a la advertencia de Robinson. En 1812, Mayer Rothschild murió, y estableció leyes específicas para la casa de Rothschild, que son: 1. Solo los hombres entraran en el negocio. 2. Casarse entre sí para conservar la fortuna. 3. El hijo mayor del hijo mayor se convertirá en el jefe de la familia. Tras su muerte, los hijos de Mayer abandonaron Frankfurt y establecieron bancos en las principales ciudades europeas. Nathan Rothschild se trasladó a Londres a los 21 años, donde estableció una casa bancaria. Durante las guerras napoleónicas, los 5 hermanos Rothschild trabajaron para proporcionar oro tanto al ejército de Wellington, a través de Nathan en Inglaterra, como al de Napoleón, a través de Jacob en Francia, estableciendo así una fórmula que mantendrían hasta nuestros días. Exactamente esto: financiar a ambos bandos de cada guerra y enriquecerse en el proceso y después. La guerra napoleónica obligó a Gran Bretaña, y a muchos otros países de Europa, a pedir prestadas enormes sumas de dinero al Banco Rothschild, con tasas de interés que nunca serían capaces de pagar. Además, manipularon el mercado de valores. Durante la guerra, los especuladores observaban el valor de los bonos de guerra británicos de Nathan Rothschild, en un intento de adivinar quién ganaría la guerra. Poco después de terminar la batalla, y mucho antes de que nadie supiera quién era el vencedor, Rothschild comenzó a vender bonos. Todo el mundo asumió que esto significaba que Napoleón había ganado y que Europa había perdido. Siguieron las ventas de pánico. Y, cuando los precios se desplomaron, Nathan compró la mayoría de estos bonos. La propiedad de estos bonos de alto valor significaba que los Rothschild eran literalmente dueños del Banco de Inglaterra. A partir de ese momento, los intereses de la corona británica y de los Rothschild se entrelazaron tanto, que los Rothschild recibieron títulos de nobleza. Nathan dijo famosamente: "No me importa que Marioneta se coloque en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el que el sol nunca se pone. El hombre que controla el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de dinero británico". Los Rothschilds usaron su control del Banco de Inglaterra para reemplazar el método de envío de oro de país a país. Y, en su lugar, utilizaron una red bancaria europea para establecer un sistema de débitos y créditos en papel, el mismo sistema que utilizamos hoy. Al final de este periodo, la familia Rothschild controlaba la mitad de la riqueza de todo el mundo. Durante el siglo XIX, los Rothschild se hicieron con el control de las operaciones financieras de la Iglesia Católica, en todo el mundo, y comenzaron a establecer sus bancos en Estados Unidos. También empezaron a obtener el control en otras áreas de la industria. En 1862, los Rothschild utilizaron a uno de los suyos, John D. Rockefeller, para formar una compañía petrolera llamada Standard Oil, que pasó a dominar a toda la competencia, y fue financiada hasta la prominencia por los Rothschild. Los Rockefeller pasarían a liderar el petróleo, a establecer la gran farmacia, y a ser dueños de todas las universidades del sistema educativo de los Estados Unidos. El poder y la influencia de los Rothschild crecieron a través de los tentáculos de cada industria, como se planeó con el establecimiento de los Illuminati. Hacia finales del siglo XIX, y antes de establecer su importante presencia bancaria dominante en los Estados Unidos, los Rothschild fundaron el Congreso Sionista, para promover el sionismo, un movimiento político con el único objetivo de trasladar a todos los judíos a un singular Estado-nación judío, y organizaron su primera reunión en Múnich. La reunión fue presidida por Theodore Herzl, quien posteriormente declaró en su diario: "Es esencial que los sufrimientos de los judíos se agraven. Esto ayudará a la realización de nuestros planes. Tengo una idea excelente. Induciré a los antisemitas a liquidar la riqueza judía. Los antisemitas nos ayudarán de este modo, ya que reforzarán la persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas serán nuestros mejores amigos.
El hijo menor de Jacob Rothschild también visitó Palestina durante este tiempo y suministró fondos para establecer las primeras colonias judías allí. El plan de los Rothschild para establecer Israel y su propio país de propiedad de los Rothschild estaba en marcha. Pero, no sería hasta muchos años más tarde que ese plan se hizo realidad. Note el hexagrama en las banderas en el Congreso sionista. En 1910, los planes estaban en marcha en los Estados Unidos para establecer el Banco de Propiedad Central de los Rothschild, la Reserva Federal. Los planes para un Banco Central de los Estados Unidos se encontraron con una fuerte oposición de algunas de las figuras más ricas de la época. Los tres opositores más importantes y poderosos eran Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, jefe de los grandes almacenes Macy's, y John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo y buen amigo del genial inventor Nikola Tesla. Su riqueza total en aquella época era de $500 millones. Según los estándares actuales, eso equivaldría a casi $11.000 millones. Sin embargo, la oposición no duró mucho. Convenientemente para los Rothschild, los tres poderosos opositores murieron a bordo del Titanic, cuando se hundió en 1912. Casualmente, fue el títere de los Illuminati, J.P. Morgan, quien financió y construyó el Titanic, y quien también estaba muy interesado en establecer la Reserva Federal. Canceló su billete en el Titanic en el último momento. El congresista Charles Lindbergh dijo lo siguiente, después de la aprobación de la Ley de la Reserva Federal en 1913. Esta Ley de la Reserva Federal establece el fideicomiso más gigantesco de la Tierra. Cuando el presidente Woodrow Wilson firme esta ley, el gobierno invisible del poder monetario será legalizado. El peor crimen legislativo de los tiempos es perpetrado por esta ley bancaria y monetaria. El sistema es privado, conducido con el único propósito de obtener los mayores beneficios posibles del uso del dinero de otras personas. La última parte de esta afirmación es especialmente importante. A partir de ahora, las depresiones serán creadas científicamente. Como dos estafadores trabajando en una marca, la Fed facilitó el crédito mientras los periódicos del establishment exageraban las riquezas que se podían obtener en el mercado de valores. La Reserva Federal significó que el dólar ahora podría ser impreso fuera del control del gobierno. Se utilizará para impulsar la guerra económica y las depresiones. Y era la máquina perfecta para la deuda eterna. Abraham Lincoln luchó contra el establecimiento de este método, y comenzó a imprimir su propio dinero libre de deuda, lo que se llamó Greenbacks, durante la Guerra Civil Americana. Del mismo modo, JFK firmó una orden ejecutiva que devolvió al gobierno de los Estados Unidos el poder de emitir moneda, pasando por encima de la propia Reserva Federal de los Rothschild. ¿Qué tienen en común estos dos presidentes? Querían imprimir dólares para el pueblo estadounidense, en contra de los deseos del sistema Rothschild, y ambos fueron asesinados. Durante la Primera Guerra Mundial, vemos la misma fórmula de guerra de los Rothschild. Los Rothschild alemanes prestaron dinero al gobierno alemán. Los Rothschild británicos prestaron dinero al gobierno británico. Y los Rothschild franceses prestaron dinero al gobierno francés. Durante la guerra, y mientras Gran Bretaña considera la oferta de armisticio de Alemania, Louis Brandeis, el elegido líder del Comité Ejecutivo para los Asuntos Sionistas, envía un delegado sionista de América a Gran Bretaña, con la promesa de poner a América del lado de los británicos, siempre y cuando los británicos acepten dar la tierra de Palestina a los Rothschild. Los Rothschilds tenían interés en el lejano oriente. Y tener su propio estado gobernado significaba que podían ser dueños de su propio ejército, que podían usar sobre cualquier agresor que se interpusiera en el camino de esos intereses. En vista de esto, el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour redactó una carta, que se conoció como la Declaración Balfour, nada menos que al querido Lord Rothschild. En ella se afirma que el gobierno británico haría todo lo posible para ayudar a establecer Palestina, un hogar nacional para el pueblo judío. En 1919, se celebró la Conferencia de Paz de París para discutir las reparaciones que los alemanes debían pagar a los vencedores de la guerra.
El anfitrión de la conferencia fue el barón Edmond de Rothschild. Una delegación de 117 sionistas, encabezada por Bernard Berek, planteó el tema de Palestina. Los alemanes se sintieron traicionados, ya que la nación siempre tuvo buenas relaciones con los judíos. Los Rothschild también aprovecharon la conferencia para lanzar la idea de crear un gobierno mundial, llamado Liga de las Naciones. Bernard Berek pasó a fundar el Consejo de Relaciones Exteriores, en Estados Unidos. El primer objetivo del Consejo de Relaciones Exteriores era obtener el control de la prensa. Esta tarea fue encomendada nada menos que a John D. Rockefeller, quien creó muchas revistas nacionales, como Life y Time Magazine. Con la presencia del poder de los Rothschild ahora firmemente establecida en los Estados Unidos, pronto comenzaron los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, Adolf Hitler, el canciller de Alemania, estaba expulsando a los judíos de los puestos gubernamentales. Un títere de los Rothschild, Samuel Untermaier, jefe de la delegación americana, y chantajista del presidente Roosevelt, llamó a todos los americanos a destruir los productos fabricados en Alemania, y así, comenzó una gran campaña de propaganda. Una vez que los efectos de este boicot comenzaron a sentirse en Alemania, los alemanes, que no habían demostrado ninguna violencia hacia los judíos hasta ese momento, simplemente comenzaron a boicotear las tiendas judías de la misma manera que los judíos habían hecho con las tiendas que vendían productos alemanes en Estados Unidos. Este es el mismo año en que el presidente Roosevelt ordenó que el ojo de los Illuminati se colocara en todos los nuevos billetes de dólar, junto con la frase en latín Naves Ordo Seclorum, que significa un nuevo orden de las edades. Un año después, se reformaron las leyes del secreto bancario suizo, y se convirtió en un delito con pena de cárcel para cualquier empleado bancario que violara el secreto bancario. Todo esto es en preparación para cubrir el rastro de los Rothschild, ya que ellos financian ambos lados de la guerra. Verás, la compañía estadounidense IG Farben, controlada por los Rothschild, seguirá armando a Alemania en la guerra. Y producir el Zyklon B, el gas letal utilizado en los campos de concentración. Los Rothschild también financiaron a la IBM estadounidense, que proporcionó en el suministro máquinas a los nazis para producir las tarjetas perforadas que ayudaron a organizar y gestionar la identificación inicial y la expulsión de los judíos, la confiscación de sus bienes y su eventual exterminio. Curiosamente, durante esta época, a Prescott Bush, el padre del presidente George Herbert Walker Bush, se le confiscó su empresa, en virtud de la ley de comercio con el enemigo. Estaba financiando a Hitler desde Estados Unidos, mientras los soldados americanos luchaban contra los alemanes. La conexión de los Rothschild con Hitler puede estar más subestimada de lo que se cree inicialmente. Como afirma Hans-Jürgen Kohler en su libro Inside de Gestapo, la abuela de Adolf Hitler, María, era una sirvienta en la mansión de los Rothschild. La guerra estaba muy coreografiada y solo tenía en mente los intereses de los Rothschild. Como el sionista Isaac Greenbaum, en un discurso ante el Consejo Ejecutivo Sionista, lo expresó de forma tan sucinta: una vaca en Palestina vale más que todos los judíos de Polonia. Esta pieza de propaganda pretendía asustar a los supervivientes judíos haciéndoles creer que su único lugar seguro era Israel. Al final de la guerra, en 1945, los Rothschild no solo se beneficiaron financieramente, sino que su visión de una Liga de Naciones se hizo realidad con el establecimiento de las Naciones Unidas. Los británicos declararon que no habría más inmigración de judíos a Palestina, para proteger a los palestinos. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos transfirieron el control de Palestina a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dividieron Palestina en dos estados, uno sionista y otro árabe, y Jerusalén quedaría como zona internacional a compartir por todas las confesiones religiosas. En los años siguientes, los israelíes lanzan una serie de ataques militares contra los palestinos árabes, provocando un éxodo masivo. Se crea la agencia de inteligencia secreta israelí, el Mossad. Su lema es: por medio del engaño harás la guerra. En 1948, los Rothschild sobornaron a Harry S. Truman con $2 millones, que le entregaron durante su campaña,
para que reconociera a Israel como Estado soberano. Pronto se reveló la bandera de Israel, que no es otra que una versión azul del hexagrama rojo de los Rothschild. Y aquí es donde la historia apenas comienza. Sígueme hasta la sexta parte, para que podamos echar un vistazo al verdadero significado de la estrella de 6 caras. La propia palabra, secreto, es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nosotros, como pueblo, nos oponemos inherente e históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Decidimos, hace mucho tiempo, que los peligros de la ocultación excesiva e injustificada de hechos pertinentes superan con creces los peligros que se citan para justificarla. Hoy, no se ha declarado ninguna guerra. Y, por muy feroz que sea la lucha, es posible que nunca se declare de la manera tradicional. Nuestra forma de vida está siendo atacada. Los que se hacen nuestros enemigos están avanzando en todo el mundo. La supervivencia de nuestros amigos está en peligro. Y sin embargo, no se ha declarado la guerra, no se han cruzado las fronteras con tropas en marcha, no se han disparado misiles. Si la prensa está esperando una declaración de guerra, antes de imponer la autodisciplina de las condiciones de combate, entonces solo puedo decir que ninguna guerra ha supuesto una mayor amenaza para nuestra seguridad. Si está esperando una constatación de peligro claro y presente, entonces solo puedo decir que el peligro nunca ha sido más claro, y su presencia nunca ha sido más inminente. Requiere un cambio de perspectiva, un cambio de táctica, un cambio de misión, por parte del gobierno, por parte del pueblo, por parte de cada empresario o líder sindical, y por parte de cada periódico. Porque nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios codiciosos para expandir su miedo a la influencia, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección, en las guerrillas de noche en lugar de los ejércitos de día. Se trata de un sistema que ha destinado vastos recursos humanos y materiales a la construcción de una maquinaria muy unida y eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos se ocultan, no se publican. Sus errores son enterrados, no titulados. Sus disidentes son silenciados, no alabados. Ningún gasto se cuestiona, ningún rumor se publica, ningún secreto se revela. Sexta parte. Infiltración en lugar de invasión. Reconocida formalmente como la estrella de David, la decisión de adoptar este símbolo para la bandera de Israel enfureció a muchos judíos, que se dieron cuenta de que el símbolo no es, de hecho, la estrella de David, sino un símbolo hexagrama que se utilizaba en las antiguas religiones de misterio. Desde entonces, muchos judíos antisionistas han participado en rituales anuales de quema de banderas. Es en la figura bíblica de Salomón donde podemos rastrear los verdaderos orígenes de la estrella de 6 puntas, o hexagrama. Salomón llamó a la estrella el talismán de Saturno, o lo que se conoció como el sello de Salomón. Como vemos, la cabeza del toro está encerrada en una estrella de 6 puntas, y rodeada por las letras que componen el nombre Renfán, el genio planetario de Saturno, según el alfabeto del Migi. El toro representa el culto a Moloch, del que nos ocuparemos en breve. Pero antes, debemos examinar 2 pasajes de la Biblia que proporcionan más detalles sobre Salomón. Reyes 11.5, en la Biblia presenta este pasaje. Pero, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, así como a la hija del faraón, mujeres del moabitas, amonitas, sidonios e hititas, de las naciones de las que el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os casaréis con ellos, ni ellos con vosotros. Ciertamente, ellos desviarán vuestros corazones en pos de sus dioses. Salomón se aferró a estos en el amor. Y tuvo 700 esposas, princesas, y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón.
Porque cuando Salomón envejeció, sus esposas desviaron su corazón en pos de otros dioses, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios, como lo fue el de su padre David. Porque Salomón se fue tras Astoret, diosa de los sidonios, y tras Milcom, abominación de los amonitas. Astoret, aquí, es una diosa femenina y la misma diosa que Ishtar en Babilonia, Isis en Egipto. Los romanos la llamaban Diana, y los griegos, Artemisa, y el símbolo es Venus. Milcom, aquí, es un dios masculino. Y su palabra raíz significa rey o Baal. Es el mismo dios que es referido como Moloch o Nimrat en Babilonia, Osiris en Egipto, Baal en Sidonia. Hay superposiciones de Zeus en la cultura griega y Júpiter en la cultura romana. El símbolo es Saturno. Como aclara el pasaje, Salomón se enamoró de las mujeres de Egipto y comenzó a adorar a estos falsos dioses. Otros dos pasajes de la Biblia hacen referencia directa a un símbolo de la estrella, o el sello de Salomón, o el talismán de Saturno. Pero, vosotros habéis llevado el tabernáculo de vuestro Moloch y Chium vuestras imágenes, la estrella de vuestro Dios, que os habéis hecho. En otro pasaje, justo antes de ser apedreado hasta la muerte por los judíos, Esteban acusó a los líderes judíos. Y tomasteis la tienda de Moloch, y la estrella de vuestro Dios Renfán, las figuras que hicisteis para adorarlas. Como ves, la estrella en la Biblia está directamente correlacionada con el dios Moloch y Renfán. Renfán es otra palabra para Saturno. Si estudias la geometría de la estrella, te das cuenta de que tiene 6 puntas, forma 6 triángulos equiláteros y su interior forma un hexágono de 6 lados. Las 6 puntas, los 6 triángulos y los 6 lados del hexágono equivalen a 66, el número específico que la Biblia designó como la marca de la bestia, o el número de Lucifer. ¿Cómo dice el Apocalipsis? Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. La Biblia de los Reyes vincula específicamente a Salomón con este número. El peso del oro que llegó a Salomón en un año fue de 666 talentos de oro. La Biblia dice específicamente que fue Salomón quien usó la estrella, y no David. De hecho, no hay evidencia de que David haya sido asociado con una estrella. Hemos visto cómo la masonería había sido infiltrada y superada por la agenda de los Rothschild Illuminati. Esto es lo que Albert Pike, un francmasón en el siglo XIX, dijo sobre la sociedad secreta. La masonería es una búsqueda de la luz. Esa búsqueda nos lleva directamente, como ves, a la Cábala. La Cábala es la clave de las ciencias ocultas. La verdadera filosofía, conocida y practicada por Salomón, es la base sobre la que se fundamenta la masonería. No es solo el propio Albert Pike quien revela los vínculos entre la masonería, Salomón y la Cábala. El simbolismo de la masonería y de los Illuminati se solapa con los temas recurrentes de Saturno y la numerología del 666. Verás, a lo que Pike se refiere realmente, aquí, es a las prácticas ocultas de Salomón que se remontan al antiguo Egipto y Babilonia, y que adoran secretamente al dios de Saturno, o también conocido como Moloch o Baal o Nimrod. En 2012, la NASA publicó otra imagen CGI, esta vez, del polo norte de Saturno. Además de parecer muy falsa y absurda, la imagen presenta al mundo lo que se denomina el hexágono de Saturno. Como se puede ver, al conectar las líneas dentro de un hexágono de 6 lados, produce otras formas. Primero, la de un cubo al unir 3 líneas, y luego la de una estrella de 6 puntas, o hexagrama, al unir 6 líneas. Estudiando la palabra raíz de la Cábala, pronto me di cuenta de que Kaaba, en árabe, significa cubo y Alá significa Dios. Por lo tanto, la traducción literal de la Cábala, en árabe, significa Dios cubo. Y entonces, caí en la cuenta, había visto el cubo antes. De hecho, lo había visto en todas partes.
Aquí está el cubo o Kabe en la Meca, que forma parte del culto musulmán. Como se puede ver, los que adoran el cubo forman círculos a su alrededor, como los anillos de Saturno. Aquí están los judíos ortodoxos en su oración matutina, usando el tefilín, o el cubo negro con pergaminos en su interior, pegado a la frente. Aquí está el Papa, con el sello de Salomón de 6 puntas en su sombrero. Curiosamente, si se toma la forma 2D del crucifijo y se empieza a doblar en forma 3D, se obtiene un cubo. En el hinduismo, el hexagrama es más conocido como Shatkon. Es la unión de Shive, que representa lo masculino, y Shakti, que representa lo femenino. Los hindúes también se refieren a Shive como Kevale Ishwara, el señor de la Cábala. ¿Y sabías que hay enormes monumentos al cubo negro en todo el mundo? Aquí está el memorial del 911 desde arriba, un cubo negro invertido dentro de otro cubo negro invertido. Además, el simbolismo de Saturno no es solo específico de las religiones y los monumentos. Incluso la vida cotidiana de un supuesto ateo está llena de simbolismo de Saturno. Y esto no se limita al propio cubo o a la estrella. Los anillos de Saturno pueblan nuestro mundo cotidiano. Todos vivimos con el símbolo de Saturno sin darnos cuenta. El símbolo de Saturno es indisociable del número 6. Saturno es el sexto planeta desde el Sol en el modelo heliocéntrico. Además, el día de Saturno, o lo que ahora llamamos sábado, es el sexto día. Si se observa más de cerca la escuadra y el compás francmasones, se trata efectivamente de un hexagrama roto de 6 estrellas. Al unir las letras que deletrean masón en el billete de $1, se obtiene un hexagrama de 6 puntas con el ojo de la providencia, o el ojo de Horus, específicamente destacado. Horus, de nuevo, dioses egipcios. Saturno también se ha vuelto inextricable con Satanás, o Lucifer. ¿Cómo escribe Manly P. Hall? Saturno también ha sido asociado con Satanás y esto, por numerosas razones. En primer lugar, muchos autores sostienen que la palabra Satanás se deriva de la palabra Saturno. Segundo, Saturno está asociado con el color negro, así como con Satanás. En tercer lugar, los antiguos consideraban a Saturno como el planeta más alejado del Sol, estando este último asociado al principio del bien. Saturno es, en consecuencia, el cuerpo celeste menos expuesto a la luz divina del Sol, y por lo tanto, está asociado a la frialdad del principio del mal. Por último, el gran dios Pan, la deidad con cuernos, representaba a Saturno en el paganismo antiguo. Esta criatura mitad hombre mitad cabra se considera el ancestro de nuestras representaciones modernas de Satanás. Pan era una criatura compuesta, la parte superior, a excepción de sus cuernos, era humana y la parte inferior tenía forma de cabra. Los tubos de Pan significan la armonía natural de las esferas y el propio Dios es un símbolo de Saturno porque este planeta está entronizado en Capricornio, cuyo emblema es una cabra. El Pan pagano también tiene otras apariencias, como Baphomet, el medio cabra medio humano, que tiene asociaciones con Satanás y Moloch. Al igual que Saturno, el simbolismo de la masonería Illuminati prevalece en toda nuestra sociedad en forma de logotipos corporativos. Y, como dijo Albert Pike, la masonería es el seguimiento de la filosofía de Salomón. También es inextricable del simbolismo del satanismo. Aquí están algunos de los logotipos corporativos más reconocidos que encontramos en nuestra sociedad hoy en día. El cambio de marca de los antiguos símbolos masónicos y el énfasis en el 666. El 666, o la marca de la bestia, se repite en todo el simbolismo corporativo. Por ejemplo, la World Wide Web, o WWW, en la gematria judía, es 666. También se utiliza para el logotipo de las bebidas energéticas Monster. También es un motivo recurrente, junto con el único ojo de la providencia. Muchas celebridades y políticos han sido fotografiados, haciendo el signo de la mano 666 alrededor de los ojos. El signo forma un 6, y los 3 dedos indican 6, o, en otras palabras, 666.
Zacarías 11:17 menciona el ojo en referencia específica al alejamiento de Dios y a la adoración de Satanás. Ay del pastor de ídolos que abandone el rebaño. La espada estará sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará limpiamente, y su ojo derecho se oscurecerá por completo. Como vemos de nuevo, muchas celebridades y personajes famosos se cubren un ojo, gesto que rinde homenaje al ojo de Horus, al ojo de la providencia y al ojo derecho oscurecido de Satanás. También vemos a muchos hacer el signo de la mano del cuerno de Canuto, representante de Satanás. El simbolismo está literalmente en todas partes. Por ejemplo, ¿por qué el vestíbulo del Vaticano parece una serpiente? ¿Qué son las figuras oscuras, parecidas a serpientes, detrás del trono? ¿Y por qué el telescopio del Vaticano se llamaba inicialmente Lucifer? Podría seguir hablando de la abundancia de símbolos satánicos de Saturno en nuestra cultura, desde la prevalencia de los monumentos egipcios hasta los gestos secretos, como el voto de silencio y la mano oculta masónica. Pero, creo que usted consigue el punto. Y hay una gran cantidad de información por ahí si quieres seguir tu propia investigación. Este vídeo se supone que es solo una visión general muy básica de este tipo de simbolismo. Se vuelve confuso porque el mismo símbolo de Saturno, o Satanás, sigue apareciendo en diferentes épocas y culturas bajo diferentes formas. Al igual que Bauer cambió su nombre por el de Rothschild. El culto a Saturno ha sufrido tantas iteraciones y cambios diferentes que resulta difícil de seguir. Creo que esto es deliberadamente así. Y este es el punto, lo que los Rothschild logran con su banca centralizada y el establecimiento de la cábala Illuminati de líderes, controlados en cada industria, como los combustibles fósiles, la salud y la educación. Es una forma de infiltración altamente disfrazada y magistralmente ejecutada. Ellos han controlado nuestro acceso al conocimiento, desde el principio. El Museo de Historia Natural de Trine perteneció al segundo barón Rothschild, y está ubicado en una casa de la familia Rothschild. La Sociedad de Naciones organizó la creación del Museo Central de Historia Natural. E.L. Rothschild Limited, una empresa familiar de inversiones financiada con fondos privados y creada por Sir Evelyn D. Rothschild y Lynn Forrester de Rothschild, supervisa una variedad de inversiones globales de Rothschild. En la actualidad, la empresa tiene intereses en medios de comunicación, bienes inmobiliarios, agricultura y artículos de lujo, además de sus importantes posiciones anteriores en servicios financieros, tecnología y comunicaciones. Incluso poseen el 70% de Weather Central y todas sus comunicaciones. A día de hoy, los Rothschild poseen más de 160 bancos centrales y controlan las finanzas de la mayoría de las naciones de la Tierra. En el año 2000, solo había unos pocos países que no tenían bancos centrales. Cualquier nación que se resista a su deseo de control es demonizada a través de los medios de comunicación. Suele ser bombardeada bajo el pretexto de guerra o terrorismo. ¿Empieza esto a tener sentido, ya? Como vimos en el episodio anterior, todas las guerras están deliberadamente coreografiadas, al igual que toda la política. Las fuerzas opuestas de la izquierda y la derecha políticas son todo un teatro, para producir la ilusión de elección. Todos son actores en el escenario mundial, cuya autonomía y poder real de gobierno está limitado por los poderes de la élite, como los Rothschild. Es lo mismo con las corporaciones, los productos y los medios de comunicación, la ilusión de elección cuando, de hecho, todos ellos son propiedad de las mismas empresas de la parte superior de la pirámide que están en los bolsillos de la élite Rothschild.
Pueden descubrirlo ustedes mismos con solo seguir el dinero. El objetivo principal de la Cábala Illuminati es establecer, nave sordo seclorum, como se indica en el billete de $1. ¿Qué significa un nuevo orden de las edades, o un nuevo orden mundial? La agenda de este orden es establecer un gobierno globalista, de un solo mundo, con un ejército mundial, banca centralizada, salud, educación y religión. Aquí podemos ver al expresidente israelí, Simón Peres, un títere de Rothschild, reuniéndose con el Papa para discutir la unión de todas las religiones bajo una sola religión mundial. Y puedo apostar que la única religión mundial llevará el símbolo de Saturno. Una vez más, no voy a entrar en mucha profundidad sobre el globalismo y la agenda del nuevo orden mundial. Hay una gran cantidad de material en Internet si estás interesado. Los Rothschild y los Rockefeller son solo dos de las muchas familias de la élite gobernante que dirigen y gobiernan nuestro mundo. Hacer justicia a la complejidad de esto requeriría su propia serie de vídeos. Mi objetivo principal es darle una breve visión general del complejo de poder de los Rothschild y su control sobre nuestro mundo, y mostrarle la prevalencia del simbolismo satánico que se deriva de este complejo de poder, ya que es la clave para entender la mentira detrás del modelo heliocéntrico de la Tierra. ¿Y por qué ocultarían deliberadamente que nuestra Tierra es un plano como un disco? A pesar de ser estudiada y utilizada por diferentes sectas judías en la actualidad, la Cábala no es exclusivamente judía. Tiene vínculos que van más allá del judaísmo. El misticismo judío se originó con los israelitas apóstatas y el antiguo Egipto y Canaán, durante el tiempo de las religiones de la serpiente de los amonitas, los cananeos y los egipcios, todos los cuales se remontan a Babilonia. Y, como he mostrado, esto es evidente en el simbolismo. ¿Significa esto que los judíos ortodoxos de la Cábala adoran secretamente a Saturno o a Satanás? No. Lo que los Rothschild y sus títeres han logrado con éxito es una adoración mundial de Saturno o Satanás, en sus diversas formas a través del engaño y la infiltración, sin que el mundo lo sepa. No estoy sugiriendo que los judíos, en general, adoren a Satanás, especialmente en su estudio de la Cábala. Tampoco estoy sugiriendo que los musulmanes en su oración a la Kaaba, o los católicos que visitan el Vaticano, sean satanistas. Estoy mostrando que, sin saberlo realmente, todos estamos, de alguna manera, dando nuestra energía y adoración a este linaje satánico sin darnos cuenta. Incluso si eres ateo, el cubo negro y los anillos de Saturno están tan presentes en tu vida, que puede que lleves ropa con el simbolismo sin darte cuenta. Ahora es importante volver al Big Bang. Como mencioné en el episodio anterior, la Cábala, en blando, nos proporciona dos conclusiones: que o bien el Big Bang ha probado la Cábala y sus enseñanzas, o bien la teoría del Big Bang fue robada de la Cábala. Pero, verán, tal vez, hay una conclusión aún más siniestra detrás de esto. Tal vez, solo tal vez, los cabalistas modernos, o más específicamente el complejo satánico de la masonería Illuminati, han descubierto una manera de forzar sus creencias en otros renombrando sus puntos de vista como ciencia. Tal vez el ateísmo no sea en absoluto ateísmo, sino una forma engañosa de adoración a Saturno, que anima a la gente a abandonar la idea de Dios y la creación, y a adoptar el azar, el nihilismo o la idea de la nada. Y se consigue nada menos que mediante el control institucional generalizado y la infiltración de las ciencias a través de los Rothschild, los Rockefeller y otros títeres. Y, cuando se encuentra alguna oposición, se avergüenza de la llamada comunidad científica. En pocas palabras, el ateísmo legitimó la coincidencia. ¿Qué pasa con todas las figuras científicas centrales que apoyan el modelo heliocéntrico y la teoría del Big Bang? Bueno, aquí hay una foto del sionista Albert Einstein, cenando con Lord Rothschild. Isaac Newton era masón, y tenía un gran interés en lo oculto.
Y todos los grandes personajes de la NASA y los astronautas son masones, y lo muestran abiertamente. Al igual que Neil deGrasse Tyson. Existe una organización llamada Liga Antidifamación, que sirve como instrumento para intentar convencer a todo el mundo de que cualquier mención de los Rothschild y sus aliados es un ataque antisemita contra todos los judíos. El holocausto coreografiado por los Rothschild le da un peso histórico, y también es controlado por el complejo mediático Rothschild-Rockefeller. Todos los principales medios de comunicación pueden ser rastreados hasta su control, como David Rockefeller declaró en la conferencia de Bilderberg en 1991. Estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. Nos habría sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sometidos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero, el mundo es ahora más sofisticado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranatural de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados. La narrativa oficial y controlada afirma que los Rothschild son judíos. No lo son. Son satanistas. El satanismo es la religión oculta que gobierna el mundo. Y su presencia es tan prevalente e insidiosamente entretejida en el tejido de nuestras vidas cotidianas, que es impactante. Su método de control se centra principalmente en el engaño, tal y como dice la frase del Mossad. Por medio del engaño, harás la guerra. Y quiero que realmente marines esto. Imagina. Si eres tan poderoso que literalmente posees la mayoría de las naciones de la Tierra y la mayor parte del PIB mundial, si tuvieras una agenda, ¿podría la gente en el poder o de la fama hablar en contra de usted sin que tenga consecuencias nefastas? Considere realmente esa clase de riqueza y poder. Cada vez es más evidente, nos han engañado sobre la verdadera naturaleza de nuestra Tierra. Y comprendo que lo que les estoy diciendo probablemente suene tan ridículo y disparatado como cuando mencioné, por primera vez, que la Tierra es plana. Y, lo sé, usted está a punto de apagar esto y escribirlo como una teoría de conspiración de basura. Pero, déjame decirte esto, las conspiraciones son reales. Es la falta de pruebas lo que las convierte en una teoría. Quédate conmigo. Como dije antes, no puedes decirle a la gente la verdad. Debes mostrarles. No te fíes de mi palabra. No puedo limitarme a afirmar que existe un cuerpo de élite que adora a Satanás y que ha operado a lo largo del tiempo engañando a la gente común en cuanto a la verdadera naturaleza del mundo, y que tiene un control total sobre toda la información que recibimos. La simbología satánica predominante y la historia de los Rothschild no es prueba o evidencia suficiente. Si el satanismo es real, entonces necesito mostrarte la verdadera maldad de tal adoración antes de mostrarte lo que están encubriendo con la NASA. Acompáñenme ahora a la parte 7. Ya casi hemos llegado a la madriguera del conejo. We are nearly through this rabbit hole. Crazy thoughts I'd like to leave behind. Oh yeah, it's gonna blow my mind.